Pues así como les dijo Marco, este día vamos a iniciar con un nuevo tema. Eh, bueno, en realidad es una continuidad, ¿no? Y un poco le estamos dando continuidad a lo que hemos estado viendo en las sesiones pasadas. Para los que no habían estado, pues igual no es mayor problema en la medida en que eh, vamos retomando justamente sobre la marcha, pues vamos rememorando, vamos recordando, evidentemente muchas veces pues para atender el problema que vamos viendo, pues hay que ir platicando también de cosas del pasado, ¿no? Casi siempre en sesión también les suelo un poco hacer un poquito de la sesión anterior para que también retomemos el hilo y no iniciemos de cero las propias sesiones, ¿sale? En la clase de hoy, bueno, en la sesión de hoy, justamente pues es entender el proceso de la Nueva España y esta adaptación que va a tener Mesoamérica, que van a tener hacia estos pues hacia esta nueva cultura prácticamente, ¿no? Porque muchas veces también creo que es algo muy particular, o bueno, no muy particular, más bien creo que es generalizado, más bien sería esa la idea, que a muchos les pasa que pues cuando nos cuentan que hubo una conquista de México, que hubo una conquista de la zona, de la región mesoamericana, y que de pronto se arrancó una nueva España, pues nosotros pensamos, como les había platicado a los demás, la Nueva España como si fuera la Catedral de México, el Palacio Nacional, este, los edificios del centro histórico, ¿no? O sea, como si eso de un día para otro, ¿no? De 1500, en 1521, del 13 de agosto al 14, ya se hubiesen construido y así hubiese arrancado la Nueva España. Y lo cierto, pues evidente que hay todo un proceso. De hecho, yo les insisto mucho en que sí es relevante, sí es muy importante y sobre todo ya en estos días que cada vez se ha ido, digamos, estudiando más, se ha ido compartiendo más y hablando más de los temas, pero es bueno acercarnos a este periodo virreinal de la historia de México, de lo que es la historia de México, porque pues, como todos sabemos en las primarias, secundarias, en un sistema educativo pasado y ya no sé si incluso todavía presente, le dedican dos clases, digamos, a la Nueva España, ¿no? A la época colonial, porque pues como es una época en la que el dominio es de españoles, en su momento durante el siglo XIX y el siglo XX, principios del siglo XX, se quiso ocultar, se quiso, digamos, no tomar en cuenta las tradiciones, ¿no? Tenían que ser o prehispánicas o del siglo XIX, y entonces poco se le atendía a la Nueva España, ¿no? Cuando son 300 años de historia que ahí quedan y que son muy importantes. Con las clases bueno, con los cursos, clases, digo, yo le llamo clases porque pues, al final de cuentas es eso, ¿no? Pero es más charla más que en sí una clase como tal. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a llamarle clase a todo esto. Eh, en las de Conquista de México, acuérdense que les había recomendado bibliografía, sobre todo a, a José Luis Martínez, ¿no? Para leer a Hernán Cortés, las cartas de relación. Pues bueno, les había dicho y les había platicado de todas las crónicas de las órdenes, un poquito de esas órdenes, ya no a profundidad, pero sí las veremos en el periodo novohispano. Para la Nueva España, lo mismo, hay demasiada bibliografía, hay muchísima bibliografía, a veces, pues es tanta que si no somos especialistas, a veces nos cuesta trabajo acercarnos porque también es muy especializada, ¿no? La bibliografía. Hablan particularmente de la Ciudad de México en el año de 1540, durante, no sé, durante las revueltas indígenas, o yo qué sé, las órdenes mendicantes en tal convento. Vamos, hay muchísima.
Yo aquí les recomiendo siempre estos libritos de Conaculta, bueno, es la colección Tercer Milenio, no sé si ahí se alcanza a ver un poco, la colección Tercer Milenio, y este es La Nueva España de Antonio Rubial. Son muy básicos, la verdad es que esto es cierto, es muy básico, es muy de divulgación, ¿no? Son, ¿qué serán? Noven, 80, no, 58 páginas, 58, 59 páginas, en donde en una serie de dos páginas chiquitas de textos que se leen rapidísimo, pues Antonio Rubial, que es el gran especialista en temas de la Nueva España, pues ha dedicado a ramificar, insisto, estos temas. Si encuentran a Antonio Rubial en las bibliotecas, ¿no? Es decir, textos de Antonio Rubial en bibliotecas, sobre todo en el Fondo de Cultura Económica van a encontrar muchos libros de él, La Santidad Controvertida, La Hermana Pobreza, El Paraíso de los Elegidos, yo creo que sería su obra más importante, porque ahí conjunta digamos, muchos temas. De hecho, es la gran compilación de la Nueva España, ¿no? De hecho, espérenme tantito, aquí lo tengo. Para que lo vean, es El Paraíso de los Elegidos, que como les digo, en realidad, vamos, es una obra de historia, o sea, sí tiene notas al pie, sí tiene referencias, pero Antonio Rubial escribe muy bien, escribe muy relajado en ese sentido, y sus textos, digamos, sus capítulos, pues están divididos justamente, ¿no? La retórica del bien y el mal, es decir, el arranque de la Nueva España, cómo digamos, cómo tiene que ser este cambio, esta transformación de lo que era Mesoamérica, cómo llegan los frailes y cómo ahora pues hay que enseñarles el bien o el mal a los indígenas, ¿no? Dependiendo de todo esto. La era medieval, y lo divide por eras. Perdón, aquí ese es otro detalle. Él le llama eras de acuerdo al estilo artístico que estaba en boga en esos momentos, pero pues se refiere sobre todo a los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿no? La era medieval renacentista, la era manierista, la era barroca y la era ilustrada, ¿no? Y entonces, pues justamente el medievalismo, que justo hoy vamos a ver un poquito de ese tema, pues se va a ver muy intenso, lo vamos a notar demasiado en ese arranque de los conquistadores, en ese primer momento de los conquistadores. Sí, sí, Marco. ¿Puedes repetir las eras de Rubiales? Ah, claro, claro. De Rubial, perdón. Sí. La era, a ver, espérenme, van ahí. Bueno, el primer capítulo es la retórica del bien y el mal. Luego, el segundo capítulo, la era medieval renacentista. La era manierista, digamos la siguiente. La era barroca y la era ilustrada. ¿De acuerdo? Y en efecto, y digo, solo para comentárselos, pues Antonio Rubial ya de gran formación, como todos los historiadores, pues tienen que ir escribiendo año con año algo, artículos, pequeños libros, tesis, ¿no? Tesis doctorales, todo. O sea, para el CONACYT, para el Sistema Nacional de Investigadores, pues hay que estar escribiendo, publicando y publicando y publicando. Pues muchas veces una investigación te puedes tardar 5 o 10 años, ¿no? En llevarla a cabo porque hay que consultar archivos, documentos. Entonces, lo que van haciendo es publicar pequeños artículos que después quedan ya ahora sí que cuando ya se lograron muchos, pues ya quedan en libros como a gran escala, de grandes momentos, ¿no? De grandes épocas, y no nada más de pequeños procesos históricos, que eso también es otro tema, por eso les insisto mucho que este tema es importante. Recordemos, lo primero que hay que recordar es que cuando se lleva a cabo la conquista de México, y esto, bueno, ya se los había dicho a los demás,
Estamos hablando de México, Tenochtitlan, y estamos hablando de la parte central de Mesoamérica, o de lo que hoy es México. Es decir, México, en todo caso Michoacán, una parte de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, algo de Morelos, no, bueno, a lo mejor todo Morelos, una zona de Oaxaca, una zona de Hidalgo, a lo mejor hasta Querétaro un poquito llegaron, ¿no? En ese primer momento, estamos hablando de 1521, 1522. Y entonces, pues en realidad estamos hablando de un primer proceso de conquista, un primer proceso de asentamiento. Después de esa conquista, como también yo se los platiqué en su momento, pues viene la parte de reordenar. O sea, ok, vamos todos juntos porque vamos todos los conquistadores de Cuba a la nueva, bueno, a Mesoamérica, al Yucatán, y de pronto ya nos quedamos por aquí porque ya vimos que sí hay un espacio que conquistar, un espacio que dominar, y pues ya vimos que hay comunidades indígenas pues, que de alguna forma son aguerridas y que tenemos que seguir una estrategia específica con cada una de ellas, y estamos preocupados por eso, o están preocupados por eso, ¿no? Y ya los conquistamos. Y bueno, seguramente Hernán Cortés ya venía pensando en cómo iba a administrar esa conquista. En realidad no hay un proyectista, eso es lo que quiero decirles. No existe detrás de ellos un después, o sea, no hay algo que asienten y que digan, esto es lo que se va a hacer después. El antecedente que ya tenían en las áreas permite introducir el sistema de encomiendas, y ese es el primer sistema económico, vamos a llamarle, de organización política social para la Nueva España, para ese primer momento. Ahora, acordémonos también que se llama la Nueva España porque Hernán Cortés le dijo al rey Carlos V, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, le insistió mucho pues que este territorio era como una nueva España, ¿no? Así como le llamaban a la Ciudad de México como la Venecia del nuevo continente, y le iba dando referencias, o sea, en las cartas de relación le iba escribiendo al rey Carlos, pues referencias europeas de cómo o de a qué se asemejaban estos territorios en América, ¿no? Y bueno, que todavía no se llamaba América en esos momentos, que era el Nuevo Mundo todavía. Y entonces, pues por eso le llaman la Nueva España. Pero virreinato todavía no es. Virreinato va a ser hasta 1535. Es decir, son 14 años, cerca de 14 años, en los que se están probando distintas formas de gobierno, en los que se van a probar distintas formas de asociación, de apropiación de la tierra, ¿sí? Que van a ir saltando y migrando. Eso lo veremos dentro de 8 días, probablemente, no se preocupen, o sea, se los especificaré con mayor detalle. Ahorita, pues es importante entender que tienen un antecedente en las Antillas, y eso es lo que van a traer, porque es lo que conocen estos conquistadores que digamos que se están apropiando de la tierra, y que todavía no llega un sistema administrativo desde España. O sea, quienes están son soldados, son capitanes. Hernán Cortés y un par de personas más, pues son gente que medio entraron a la universidad allá en Europa, medio conocen de leyes, algo de administración, pero que en realidad, pues lo que quieren es explotar la tierra todavía en esos momentos, ¿no? Es hacerse de riquezas. Y entonces Hernán Cortés tiene que atender a sus soldados, tiene que quedar bien con esos soldados, ¿no? O sea, muchos de ellos le ayudaron a la conquista, muchos otros también recordemos, pues que no eran de su bando, eran más bien del bando de Pánfilo de Narváez y de Diego Velázquez, y pues de igual forma fueron partícipes en la conquista, y entonces pues hay que premiarlos, pero no son cuates, entonces pues no los premio de la mejor forma, ¿no? Y entonces es como
se da este sistema de repartición de tierra. Entendamos aquí, parte importante es la repartición de tierra, de indios. Y vuelvo al punto, y bueno, para los nuevos sobre todo, les reitero, cuando uso la palabra de indios, de ninguna manera es despectiva, de ninguna manera la uso de esa forma, sino simplemente pues porque, bueno, por un lado es la forma en la que los españoles se referían a estas personas, y por el otro pues también cuando uno se acerca a muchos documentos y normalmente tienes esa palabra repetida, pues vamos, se va quedando, ¿no? De alguna forma. Pero insisto, que nunca se entienda de forma despectiva. Indios, indígenas, más bien entiéndalo como sinónimos y nada más, ¿no? O sea, como siempre se los he aclarado y siempre me gusta aclararlo porque interpretaciones. Repartición de tierras a repartición de indios. Encomienda y tierra no es exactamente lo mismo. El sistema es el sistema de encomienda, que estábamos viendo un poco. Bueno, ahorita se los voy a explicar mucho más, ¿de acuerdo? Exacto, justo lo que dice Juan Carlos, ¿no? En el chat dice que las naciones indias han considerado correcto el vocablo indio. Exactamente, la palabra indio quiere decir natural de la tierra, natural de estas tierras, ¿no? O de esas tierras. Por supuesto, pues, hay que hacer un poco también la diferencia entre indios de la India e indios como de las Indias, ¿no? De las Indias orientales y las Indias occidentales que fueron América y que así se llamaron hasta el siglo XVII, o sea, las Indias occidentales. Por eso los habitantes eran indios, los que estaban aquí, ¿de acuerdo? Entonces les decía, vamos a tener el sistema de encomiendas que implica a los conquistadores premiarlos de acuerdo a su rango o de acuerdo a sus acciones, actividades, también pues es el tipo de tierra que se les va a dar, es decir, a Pedro de Alvarado, a Gonzalo de Sandoval, a Diego de Ordaz, a ¿a quién más? A ¿cómo se llama? Bueno, Ávila, se me fue el nombre, a Francisco de Ávila, a Francisco de Montejo, ¿no? Que son los conquistadores cercanos a Hernán Cortés, a Juan Jaramillo, perdón, por mencionar algunos, los más cercanos a Hernán Cortés, los premian con tierras fértiles, con tierras a lo mejor no tan grandes, a algunos de ellos sí grandes territorios, pero sobre todo lo importante aquí son tierras fértiles. ¿Para qué? Pues para que las exploten y generen una economía, porque resulta que el tesoro, entre comillas, el tesoro que habían venido buscando, pues no está. ¿Sí? Por que ya lo habíamos, se llevan a Cuauhtémoc en sus nuevas exploraciones para torturarlo y para sacarle la información y diga en dónde están los tesoros, en dónde está el recurso, lo poco que habían extraído de pero ahorita te contesto, Lourdes, perdón. Lo poco que han extraído de la Ciudad de México, de Tenochtitlan particularmente, se lo habían llevado a España, se lo habían enviado a Carlos V para que, bueno, pues para comprar el favor, para que aceptara la conquista y aceptara a estos conquistadores, y Carlos pues, lo usó justamente para comprar el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Las tierras exactamente solo se le dieron a los conquistadores. Es decir, como tal esas tierras para la explotación solo a conquistadores. Las órdenes religiosas, particularmente franciscanos en 1524, dominicos en 1526, agustinos en el 33 que van llegando a la Nueva España, se van asentando en los pueblos de indios y bueno, o sea, sí se van apropiando de un territorio, ¿no? Para fundar su convento, pero es otro tipo de apropiación. En cambio, de este lado, con los conquistadores, con los que les mencioné, y con otros tantos, se les otorgan tierras, pero tierras grandes, son mercedes
muy valiosas, muy grandes en ese sentido, ¿no? O sea, bueno, todo depende de su rango. Piensen en Hernán Cortés, desde Coyoacán hasta los límites de la ciudad de Oaxaca. La ciudad de Oaxaca, lo que ahora es Oaxaca, ya no era de Hernán Cortés, pero los límites, la orillita, hasta Coyoacán, fue de Hernán Cortés. De esa magnitud, digamos, los territorios que se van entregando. Por supuesto, Hernán Cortés pues, fue el hombre más importante, el capitán general del ejército español. Después a los demás, a Diego de Ordaz, a Gonzalo de Sandoval, les entrega tierras dentro de Coyoacán, dentro de la zona de Coyoacán, incluso ahí están las casas, ¿no? Dentro de lo que iba a ser la Ciudad de México. A Juan Jaramillo le entrega toda la encomienda de Jilotepec, es decir, de Tepoztlán, acá en el Estado de México. Yo les señalo como si ustedes estuvieran en la misma dirección, ¿no? Pero bueno, para mí me queda acá atrásito, ¿no? Tepoztlán y hasta prácticamente San Juan del Río, ¿no? Incluso, o sea, era indefinido porque esas tierras no se habían explorado, entonces eran de ahí y hasta donde pues él pudiera conquistar y él pudiera dominar, ¿de acuerdo? A muchos les otorga en Puebla, en Veracruz, en Tlaxcala y así sucesivamente. Por supuesto, había conquistadores, capitanes, o, sí, sobre todo capitanes, que no eran de su bando, pero les tiene que entregar tierras porque evidentemente tiene que marcar su bando, marcar su jerarquía. Entonces les da tierras a Michoacán, por ejemplo, bueno, que eso se los después a, ay, ¿cómo se llama el conquistador de la Nueva Galicia ahorita, ahorita les digo, se me fue el nombre. Incluso fue el presidente de la primera audiencia de México, que fue importante, pero y que además fue muy sal, ¿no? Este hombre fue muy contrario a Hernán Cortés. Bueno, contrario en el sentido de fue rival, ¿no? No porque fuera con una personalidad diferente. Pero ahorita se me fue el nombre, se me escapó el nombre. Pero este personaje, o sea, a varios les entrega tierras. Y utilizando, aprovechando el sistema de encomiendas. Aprovechando el sistema de encomiendas, que implicaba la repartición de indios, de población nativa, para el trabajo de esas tierras. ¿De acuerdo? Es decir, pónganse en el papel de los conquistadores y no por justificarlos, sino simplemente por decir, o sea, entendiendo pues, su forma de vida, su forma de administración, su forma de sus jerarquías incluso, pues pónganse en el papel de Gonzalo de Sandoval. Pues sí, ya me diste una tierra enorme de 20 hectáreas, 30 hectáreas, y ahora cómo las trabajo. Voy a poner yo a producir y a sembrar y a cosechar y a cultivar, ¿no? O sea, entonces, pues necesito gente. Y en estos casos, en este momento particular, el sistema de encomienda, pues justamente era eso, encomendarles indígenas, repartirles indígenas, para que los conquistadores, junto con las órdenes religiosas, pero a ver, en este caso vamos a hablar solamente ahorita de conquistadores, les enseñen, les muestren la forma de vida cristiana occidental, a cambio de que los indígenas les van a pagar ese favor trabajando las tierras. ¿Sí? O sea, evidentemente lo pensamos en la actualidad, pues decimos, vaya, pues no se compara, ¿no? El trabajo físico, la explotación casi de esclavos, con que me enseñes una forma de vida, me enseñes el cristianismo, me enseñes el cómo andar, cómo dirigirme, ¿no? Pero en esos momentos, pues ellos lo entendían como algo justo, como algo correcto. ¿Por qué? Pues porque es la justificación que tienen para la conquista y para la
explotación, sobre todo para la apropiación de las tierras de América, no de la Nueva España, sino desde que los reyes católicos Isabel y Fernando mandan a Cristóbal Colón, la justificación de apropiarse estas tierras, a pesar de que ya existían nativos aquí, era enseñar el cristianismo. Pobres de ellos porque no conocen el cristianismo, porque no conocen a Dios, no conocen la religión. Entonces hay que enseñárselos porque pues es la salvación, o sea, te estoy brindando la salvación. Y a cambio, tú vas a darme pues el trabajo de esas tierras, ¿no? Y entonces ahora sí que vamos a ganar ambos en ese sentido. Esto no es nada nuevo, o sea, la verdad es que el sistema como tal simplemente va cambiando de nombre, yo ya se los he comentado en otros momentos. La encomienda nada más pues por clasificarlo, la encomienda consistía en la asignación por parte de la corona, y en este caso a partir de la persona de Hernán Cortés, de una determinada cantidad de indígenas a un súbdito español. De hecho, en 1521, cuando se da la conquista, estamos hablando de agosto de 1521, que se da la conquista, en septiembre, a finales de septiembre, Hernán Cortés ya está repartiendo las tierras, y a finales de diciembre, o sea, casi ya 1522, está enviando la carta de relación a Carlos V. La carta de relación, las cartas de relación, como ustedes saben, bueno, igual los que ya tomaron estas sesiones, pues ya sabrán, son los documentos en los cuales le explica a Carlos, al rey, por qué actuó, cómo actuó, qué ocurrió, quién le dijo que sí, quién le dijo que no, quién puso en contra. Pero además hay una serie de cartas extras, digamos, lo que José Luis Martínez también compiló con el nombre de documentos cortesanos. Y cortesanos no por la corte, sino por Cortés. O sea, yo le envío la carta de relación a Carlos, pero junto con esto mando avisos, anuncios, no todo va en la carta de relación, sino en otros documentos le estoy avisando, entregué ciertas tierras a este conquistador. ¿Para qué? Pues para que las valide. Solo el rey puede validar eso. Y el rey inmediatamente pega el grito en el cielo, ¿no? De cómo se atrevía Hernán Cortés a repartir las tierras que por derecho le pertenecían a Carlos V, porque a pesar de que las haya conquistado Hernán Cortés, lo estaba haciendo en nombre de la corona. Y solo tiene de entregar esas tierras. Y entonces, pues aquí viene la parte teórica, la parte de facto, ¿no? La parte práctica. Pues sí, la teoría dice eso, pero a ver, de aquí a aquí llega la carta, de aquí el rey ni siquiera conoce estos territorios, no sabe qué va, no sabe qué territorios repartirle a cada quien, porque pues evidentemente ni siquiera sabe los actos de cada soldado, de cada persona, ¿no? Entonces, pues la lógica de Cortés es, yo reparto porque me tengo que quitar de encima digamos, la presión de estos conquistadores que no recibieron ninguna ganancia por sacrificar su vida en esa conquista. Entonces, por eso hay que repartir estas tierras, para prometerles cierta riqueza a los conquistadores. Digamos, aquí les estoy poniendo un esquema, en realidad, que prácticamente, pues entendámoslo como un esquema, no quiere decir que todas las encomiendas eran igualitas, pero una encomienda tenía que tener estos, digamos, generalmente tenía estos elementos, ¿no? Entiéndase, perdón, y antes de explicarles este esquema, entiéndase la encomienda también como un elemento previo, no, perdón, no como elemento previo, sino como una derivación, pues un elemento posterior del feudalismo. O sea, recordemos, y por eso Antonio Rubial le llama a uno de sus capítulos, le llama la era medieval renacentista, porque a pesar de que oficialmente la Edad Media ya ha terminado, pues, de acuerdo
a los historiadores han decidido que la Edad Media terminó en 1492 o 1453, si lo quieren ver mejor. O sea, también ahí, acuérdense que les he platicado, ¿no? Del momento en el que cae el imperio bizantino contra la caída de Constantinopla, ¿no? O la invención de la imprenta, que también lo entienden como un parteaguas, o el renacimiento mismo, o en todo caso el descubrimiento de América como esos momentos claves para la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y sin embargo, pues como yo les digo, o sea, no es que estos personajes se hayan levantado un día y hayan dicho, ay, ahora ya soy un hombre de la edad moderna y entonces ya actúo diferente, totalmente diferente. No, al final pues vienen arrastrando un sistema. Y el sistema es el sistema feudal, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona el feudalismo? ¿Cómo funcionó el feudalismo igual, a grandes rasgos? En cada estado, en cada reino, funcionaba un tantito distinto. Incluso, si ustedes van con algunos historiadores de ahí de la Facultad de Filosofía y Letras, o bueno, donde quieran, ¿no? Pero pues son a los tres que yo conozco, a Martín Ríos, a Diego Améndola, o el mismo Antonio Rubial, que también ha estudiado la Edad Media, les dirán que el feudalismo es algo que todavía no termina por comprenderse porque no saben si es un sistema económico, una forma de organización social, no saben si es un sistema cultural, ¿no? O sea, es decir, todavía no se termina por comprender exactamente a qué se refieren los que hablan de feudalismo. A veces se habla de feudalismo como pues para salir del apuro, ¿no? Ah, ¿qué ocurría en la Edad Media? Ah, pues el feudalismo y ya uno sale del apuro porque sí, ¿no? Porque siempre han dicho que el feudalismo, pero ¿qué es exactamente? Nosotros vamos a entenderlo, ahora sí que aquí, a grandes rasgos, hay que entenderlo como un sistema económico y de organización social, ¿de acuerdo? Un poco con la tendencia marxista, vamos a ponerlo así. Un modo de producción incluso, ¿no? Con esa tendencia marxista. Vamos, porque ha funcionado bien. Es decir, el rey era rey por la gracia divina. O sea, Dios había dicho que el rey iba a ser rey. Y toda la sociedad así lo entendía. La sociedad en la Edad Media así lo entendía y por eso obedecían la autoridad del rey, ¿sí? Porque si no hubiese sido de esa forma, pues en cualquier momento de todos esos periodos se hubiesen levantado en contra de ese rey. Y no siempre fue así, aunque ahí tenemos excepciones. Pero el rey, todo el mundo creemos que era millonario, ¿no? Bueno, ahorita decimos millonario, rico, que tenía una riqueza impresionante y un poder impresionante. Y en realidad no. En realidad el rey tenía súbditos, que son los vasallos, los nobles, el marqués, el conde, el duque, el barón, ¿sí? Todos esos vasallos, todos esos nobles que le brindaban protección. ¿Protección de qué? Pues de principio en guerras contra otros reinos. Y por otro lado, pues eran los que le daban tributo a ese rey, ¿sí? Le daban sus impuestos de alguna forma, y por otro lado, pues producían, vamos a decir, tenían tierras en el reino que producían alimento, producían sobre todo, insisto, en la parte básica era la producción de alimento para alimentar a ese rey. Y a su vez el rey los unificaba y les brindaba protección a cada uno de ellos porque era una especie de juez entre los pleitos. O sea, yo como señor marqués, pues tengo esta tierra, pero ¿quién me asegura que no me va a atacar el conde que tiene frontera conmigo? Ah, pues el rey me asegura eso. El rey viene y tiene autoridad para detener al otro personaje. ¿Sí me explico? Hay un rito feudo vasallático en Europa, en donde se juran lealtad y se juran protección. El vasallo le jura protección, o sea, el vasallo no es que ahorita estoy con este rey y mañana me voy a ir con aquel otro rey que me da más protección. No, yo ya juré protección a este personaje y así al revés. Pero el vasallo, el señor marqués, tampoco produce el alimento.
O sea, él administra esas tierras, pero no es el que está trabajando. Entonces, este vasallo, ese marqués, conde, duque, también tiene a sus protegidos y a los que les da y quienes les dan protección, que son los siervos, gente de su propiedad, ¿sí? O sea, ese es un detalle. No son esclavos, son siervos, pero al final de cuentas son gente de su propiedad en la medida en que también hay este rito feudo-vasallático en donde el siervo le brinda, es decir, le promete protección al marqués. ¿Cómo le promete esa protección? Cultivando las tierras, cosechando, dándole el producto, ¿no? O sea, las tierras que son del marqués. ¿Sí me explico? No son tierras de los siervos, son tierras del marqués y simplemente ellos van a cultivar y pueden vivir ahí porque el marqués o el conde o el duque, quien quieran, el noble, les está dando protección, permitiéndoles establecerse ahí. Claro, si viene el ataque de otro reino u otro condado u otro marquesado, pues evidentemente va a protegerlos con las armas. Entonces, vamos a ponerlo así, en ese sistema feudal, todos entienden que es justo la protección y el trabajo. Llegan a la Nueva España y no le llaman, porque ellos nunca le llamaron sistema feudal, el feudo. Bueno, sí le llamaban feudo, eso sí, perdón, pero el sistema feudal no. Por eso es la complicación. Y le empiezan a llamar encomiendas, pero es exactamente lo mismo. Las encomiendas son prácticamente lo mismo. Tierras enormes, grandes tierras, grandes extensiones de tierra, que le pertenecen todas al señor encomendero, o sea, al conquistador. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, aquí está de hecho, ¿no? Aquí está marcado el señor encomendero, que es este conquistador, que ahora técnicamente pues ya no es ya no es conquistador, sino encomendero, que bueno, Pedro de Alvarado, Hernán Cortés, Gonzalo de Sandoval, ¿quién más? Ay, este otro que se me va el nombre, que no logro recordarme. Nuño de Guzmán, el de Guadalajara, el de la Nueva Galicia, es Nuño de Guzmán, el otro personaje. Eh, Nunca fueron como tal encomenderos, es decir, sí tenían sus encomiendas, sí tenían sus tierras, pero nunca las atendieron porque siempre estaban buscando nuevas tierras o atendiendo asuntos en las ciudades o en España. O sea, siempre fueron hombres más activos, ¿no? Y nunca se establecieron como tal en sus encomiendas. Pero todos los demás, bueno, a grandes rasgos, todos los demás se dedicaron ahora a sus tierras. Entonces ahí está, el encomendero que era dueño de todo esto, de todo este espacio. Dentro de sus tierras, pues evidentemente, bueno, aquí le llaman monasterio e iglesia, pero vamos a poner, no aparece como tal aquí, está la casa del encomendero, vamos a ponerlo aquí a un lado, ¿no? La casa del encomendero. Evidentemente, pues necesitan un espacio en donde vivir, y no es un espacio pequeño, es un espacio grande, son edificios que poco a poco pues van construyendo de mayores dimensiones, ¿sí? En donde viven ellos, viven sus familias, las esposas que van llegando poco a poco a la Nueva España, o los que no se habían casado, pues la verdad, mandan mujeres españolas de buena, bueno, siempre decimos que de buena clase, pero pues en realidad es de clase nobiliaria, sobre todo para poblar la Nueva España con clase noble y no permitir, entre comillas, el mestizaje, que eso nunca se evitó, ¿verdad? Pero esa era la intención de mandar mujeres españolas de clase noble a la Nueva España para casarlos con ellos y que se creara una nueva sociedad novohispana. Allí viven los hijos, viven otros soldados. Estos vigilantes que están marcados aquí, pues son esos soldados que sí fueron conquistadores, pero que no tenían ningún cargo, eran soldados rasos, vamos a decirlo así. Y entonces no les tocó ningún repartimiento de tierras ni de indios, sino más bien les correspondió, les ofrecieron trabajar
en las encomiendas de estos personajes con un cargo alto, con sueldos importantes, es decir, salarios, ¿no? Me refiero, o incluso con beneficios relevantes, ¿de acuerdo? Entonces todos ellos viven en esta zona, ¿de acuerdo? En la zona de la, digamos, de la casa del encomendero. Y alrededor, en los campos de sembradío, en los campos de cultivo, van a vivir los indígenas. Indígenas a los cuales, digo, aquí sí tenemos que ser un poco más eh, subjetivos, ¿no? Pero, bueno, indígenas a los cuales les quitaron esas tierras, a los cuales se las robaron o se las ganaron en la guerra, ¿sí? Porque también a veces decir robar, pues, bueno, estamos diciéndolo desde la perspectiva mexicana, vamos a decirlo así, pero al final de cuentas pues es ahora sí que las perdieron en batalla y no tuvieron la fuerza para defenderlas, ¿no? Y ahora ya no son suyas, jurídicamente ya no son suyas, pero van a trabajar ahí. Y entonces ahí congregan a la población indígena. Muchas veces así ocurría, ¿de acuerdo? En otras ocasiones, no necesariamente los indígenas vivían ahí, creo que ya les puse muchas raditas. En esto ya los confundí. Muchas veces la sociedad indígena no vivía ahí, sino que vivían en pueblos de indios muy cercanos a estas encomiendas y más bien tenían la obligación de mandar una cantidad específica de indios para trabajar estas encomiendas. Y entonces iban y venían, ¿no? Vamos a decirlo, en esta colonia está el encomendero y en la colonia de un lado es donde vive la población indígena. Entonces vienen y trabajan y se van a sus casas. Porque resulta que esos pueblos de indios están siendo congregados por los frailes y sobre todo en este caso de principio, de 1521 hasta 1530, esos primeros 9 años, por las órdenes mendicantes, ¿de acuerdo? Los congregan alrededor del convento, aquí tachen monasterio, eso no existe, el convento, acuérdense. Ya les hablé de la diferencia, ¿no? De convento y monasterio. Para los que no estaban, acuérdense, monasterio donde viven monjes, el convento es donde viven los frailes y en la Nueva España solamente llegaron frailes. Entonces, solamente había conventos en toda la Nueva España. ¿Ok? Entonces, es una, ¿cómo se dice? Un gráfico, una imagen muy de libro de texto de primaria, y entonces le ponen templo azteca. Pues no todos los templos eran aztecas, ¿no? Podría ser templo totonaca, o templo tec, o templo mixteco, o templo maya, dependiendo, pero bueno, aquí ejemplifican el templo azteca. Y en algunas poblaciones, pues, que estaban en el mar, pues también están los puertos, ¿no? También dentro de esa zona de protección de los encomenderos. Ahora, ¿qué les enseñaban? Porque a la fecha, digo, hasta ahorita les he dicho que les iban a enseñar el cristianismo y la vida cristiana. Y por otro lado, pues los indígenas iban a trabajar esas tierras como encomendados. No eran esclavos. Jurídicamente no eran esclavos. Una cosa es la parte teórica, como siempre decimos, la otra la práctica, ¿no? No sé quiénes de ustedes trabajan en oficinas o trabajan en empresas, pero piensen un poquito, la parte teórica de los horarios en muchas empresas pues es de 9 a 6, pero la parte práctica pues es de 9 a 8, 10 de la noche, ¿no? Dependiendo, y por más que reclamen, pues así es el trabajo, y si no quieren, no, los corren. Pues entonces uno termina trabajando en horarios fuera del contrato. Pues igual aquí, el contrato, digamos, la regla dice que no son esclavos y que entonces en cualquier momento pueden irse, pero la práctica es, estás aquí porque tienes que estar aquí, ¿no? En la encomienda, trabajando mi encomienda, y no te puedes ir a ningún otro lado. ¿Por qué razón? Porque se generó tal sistema de encomiendas
que prácticamente todas las tierras del centro, todas las tierras de los territorios centrales estaban repartidas para algún español. Y entonces no había posibilidad, a grandes rasgos, o sea, por supuesto que si las había, si le rascábamos, si le buscábamos, pero a grandes rasgos no había posibilidad de que ese indígena trabajara por su cuenta otras tierras, a menos que se fuera hacia el norte, pero en el norte estaban los chichimecas, o a menos que se fuera al sur, pero en el sur está la selva, y entonces, a ver, cultiva en la selva. O sea, a los mayas les costó bastante trabajo eso, ¿no? Entonces, si te ibas a otro lado, si te ibas a otra encomienda, no te aceptaban. ¿Por qué? Pues porque había esa idea de el famoso, yo siempre les hago la semejanza del pacto de caballeros. No sé si a algunos les gusta el fútbol, pero bueno, en el fútbol soccer, aquí en México, acuérdense que existe eso del pacto de caballeros, es decir, los dueños de los equipos no compran, ahora sí que no contratan a un jugador por la libre, si no es comprándoselo a otro equipo, ¿no? Porque si el jugador de pronto decide que ya no quiere jugar con este equipo y a pesar de que tenga contrato se va a jugar con otro, lo contratan de que entonces, ¿quién le asegura a ese que está contratando que sus jugadores no se van a ir a jugar de la misma forma con otro equipo y no van a recibir la ganancia suficiente? Entonces aquí es lo mismo con los encomendados y en los encomenderos. Yo como encomendero no voy a recibir a ese indígena que viene a trabajar de otra encomienda, porque entonces, si yo lo hago, ¿quién me asegura que mis trabajadores no los van a recibir en otros lados? Entonces, lo que yo quiero es mantenerlos, que no tengan posibilidad de irse a trabajar a otras tierras, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, incluso había esa especie de pacto entre estos encomenderos, que va a haber sus variantes, les estoy hablando de una generalidad. Ahora, ¿qué les enseñaba? Ya les dije, la vida cristiana, ¿qué implica? De principio, la forma de vestir, la forma de actuar, ¿no? La forma de comer, ahora sí que, cómo construir casas, incluso un poco. Acuérdense ustedes que la sociedad mesoamericana principalmente era una sociedad al aire libre. Es decir, sí tenían sus casas, pero sus casas eran únicamente para ir a dormir. No había más dentro de esas casas. Todo funcionaba fuera de esas chozas, ¿no? Vamos a llamarles así. Ahora no, ahora les están enseñando a que tienen que pasar tiempo dentro de esas casas, que las mujeres tienen que estar dentro de casa, que no pueden dejarse ver afuera, no pueden dejarse ver caminando a un lado de otro hombre que no sea su esposo porque son mal vistas, ¿sí? En cambio, en la sociedad indígena eso, entre comillas, no ocurría, que según menciona por ahí algunos detalles, que dice que también un poquito se prestaba a eso, ¿no? Pero vamos a pensar que en realidad no ocurría esa forma. Formas de vestir, o sea, estamos hablando de que una sociedad cristiana, católica, ahora sí que la sociedad española en esos momentos es el catolicismo por excelencia, pues las mujeres no pueden enseñar ni el cuello prácticamente. Entonces tienen que vestir y taparse completamente, hombros, brazos, cuello, ¿sí? Y pensemos en los indígenas, en la sociedad indígena, en donde apenas se cubrían, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, pues evidentemente también ahí les están enseñando cómo rezar, cómo orar, quién es Dios, pero quién es Dios no en el sentido religioso, no en el sentido de fraile que les están explicando la parte teórica. Entonces, te encomiendo y ¿por qué? Porque sí, punto, ¿no? O sea, te estoy enseñando que tienes que aceptarlo, simplemente. Te estoy enseñando que tienes que rezar, que tienes que ir a la iglesia los domingos. ¿A qué? A rezar, y allá te enseñarán qué tienes que rezar, pero tú tienes que ir de todos modos. Tienes que descansar los domingos también, ¿no? Pues, el día del descanso. Incluso
Ahí sí no estoy seguro, a lo mejor ya estoy inventando yo un poquito, pero vamos a pensar horarios de comida, ¿no? No sé si eran muy variados en España, ahí sí no lo tengo muy claro, pero tipo de formas de vida, eso es a lo que quiero que se entienda. Eso es lo que les iban a enseñar los encomenderos a estos indígenas. Por supuesto no se los enseñan conjuntándolos y haciendo su escuelita rodeándolos todos y explicándoles poco a poco, no, se los enseñan a base de golpes, de látigos, de obligarlos, ¿no? De estos vigilantes, que los frailes también están haciendo su labor en estas encomiendas. Los frailes también están acudiendo a todos estos lugares, ¿de acuerdo? Y todo esto que les estoy contando, de principio es importante mencionar que estos antecedentes jurídicos pues provienen de las leyes de Burgos, ¿ok? Ay, sí, siempre digo de las famosas, pero creo que las conocía yo y otros 3 historiadores, ¿verdad? O sea, tampoco, tampoco son así lo más famoso e importante y que se celebre eso. Es de Burgos, ordenanzas para el tratamiento de los indios, así se llaman, ordenanzas para el tratamiento de los indios, fueron de las primeras leyes que la monarquía hispánica dictó, la verdad, para que se aplicaran en las Indias occidentales, que así es como las mencionan en estos textos, o bueno, en el Nuevo Mundo, ¿no? Para nosotros, pues en el Nuevo Mundo o en América como tal. De hecho, la reina Isabel la Católica, que muere en 1504, 1504 o 1506, ahorita se los confirmo, para no darles fechas erróneas. Esta Isabel de Castilla sí murió en 1504, 26 de noviembre de 1504. Muere. En su testamento, bueno, en su testamento dice muchas cosas. Deja como heredera a Juana la Loca, que es su hija, y si ella no pudiese reinar, dice que tiene que reinar Fernando, su esposo, ¿no? El esposo de Isabel. Acuérdense que Fernando era rey consorte. En la medida en que no estuviera Isabel, Fernando no podía reinar en Castilla, más solamente en Aragón. Y el asunto de esto es que también en ese testamento ella dicta la abolición de la esclavitud, que no se estaba permitiendo en España la esclavitud, pero de todos modos es un momento en el que ella está dictando esa abolición. Sin embargo, pues una cosa es que lo diga en su testamento y otra cosa es que lo hagan válido, como siempre les he insistido. La esclavitud solamente era permitida en esos momentos en Inglaterra y en Portugal, no en España, no en Italia. Alemania tampoco permitía la esclavitud en esos momentos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues de ahí viene la frase, o bueno, no la frase, el término del mercado negro, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo prohibido o vendemos o comercializamos sobre todo algo prohibido, se dice que estamos en el mercado negro porque evidentemente haciendo referencia al mercado de esclavos que estaba prohibido en España, mercado negro, ¿de acuerdo? Y entonces, pues estas ordenanzas, perdón, esta abolición del testamento, Fernando el Católico, el 27 de diciembre de 1512, todavía no se conquistaba México, por supuesto, todavía ni siquiera se llegaba aquí, pero ya empezaban a comercializar esclavos hacia las Antillas, en Cuba, en Santo Domingo, en Puerto Rico, bueno, lo que ahora es Puerto Rico, le estoy hablando de las islas, ¿no? Particularmente, ya empezaban a comercializar esclavos y entonces Fernando el Católico lanza estas leyes de Burgos en donde firma junto con las cortes y junto con los nobles de España que no va a haber esclavitud
en estas tierras ni en ningún territorio de España o de la corona española. ¿De acuerdo? Dice, para el gobierno de los naturales indios o indígenas quedará resuelta la primera junta de teólogos y juristas. O sea, eso es lo que dice, con lo que inicia, digamos, las leyes de Burgos. Quedan resueltas la primera junta de teólogos y juristas, en donde se discutirá el tema de la esclavitud. Y por supuesto, pues al final de las leyes, que son una serie de dictados, pues se decide que no puede esclavizarse a indígenas ni naturales. ¿De acuerdo? Eso es importante. A los negros todavía se les da tratamiento de animales. Y entonces, como son animales, pues no se les está esclavizando según los españoles, sino lo que están haciendo es, digamos, ¿cómo se dice? Cuando domas a un animal, domesticando, ¿no? Sería la palabra. Según los españoles, están llevando a cabo esa parte en esos momentos. Entonces, cuando llegan a América, cuando llegan a la Nueva España, a los encomendados, lo importante aquí es que Hernán Cortés respeta y hace respetar, hace valer estas leyes de Burgos, estas leyes, estas ordenanzas de Burgos, en donde les exige a todos los conquistadores que no se esclavice a los indígenas. Y sin embargo, estos indígenas en las encomiendas, produciendo lo que tienen que producir, pues al final están funcionando como esclavos. De ahí que a los negros, ¿no? También empiecen con el comercio de negros, porque entonces los indígenas que están resultando muy caros, que hay que alimentarlos, que hay que enseñarles, pues ya no está siendo redituable para muchos encomenderos, y entonces mejor un esclavo que si se muere, pues era de mi propiedad y no pasa nada. Si se muere un indígena, digo que evidentemente tampoco era así tan estricto todo, pero si se muriese un indígena, pues el encomendero tenía obligación de dar la cara, de responder, digamos, de pagar cierta indemnización a la familia, ¿no? O sea, de hacerse cargo de todo eso. En cambio, con los esclavos, pues era de mi propiedad y si se murió, pues muy mi problema. Ese es el detalle y esa es la diferencia y el por qué también después se empieza a hacer mucho comercio con los esclavos, ¿no? O con los negros acá en la Nueva España. Ahora bien, ¿qué producían o las encomiendas? Porque también las encomiendas, ¿para qué eran? ¿Para qué les servían a los españoles? ¿Por qué los encomenderos veían con buenos ojos la encomienda, ¿no? ¿Por qué los conquistadores más bien veían con buenos ojos? O sea, vamos a decirlo así, yo soy historiador, me dedico a la divulgación de la historia y de pronto me regalan, yo qué sé, voy a decirlo, pues no sé, un food truck, ¿no? Claro, si quiero, pues aprendo a hacer comida y de ahí gano dinero. Pero en sí no es mi actividad. Y entonces, pues sí, está bien que me hayan regalado eso, pero pues no lo voy a echar, no lo voy a hacer producir, ¿no? Entonces, lo mismo con los encomenderos. Pues sí, yo soy soldado, ¿por qué me regalas tierras y cómo las voy a hacer producir y qué me beneficia esa producción? Pues resulta que los productos que se exploten en estas tierras son muy codiciados, o bueno, empiezan a ser codiciados por los españoles. Igual lo que dice Juan Carlos, justamente, que muchos indios se quejaron de Nuño de Guzmán y justamente Vasco de Quiroga, que hablábamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los obispados, atiende esas quejas de estos indios de Nuño de Guzmán y por eso Vasco de Quiroga después se convierte en obispo
Sí, 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 en efecto, en efecto. De hecho, la próxima sesión que hablemos de la forma de gobierno que se empieza a implementar y de cómo va evolucionando esta forma de gobierno, hablaremos justo de estos dos personajes, ¿sí? Con mayor detalle, por supuesto, ¿no? En cuestión de administración de la Nueva España. Entonces, insisto, todos estos productos que se están cultivando en América, pues son muy importantes allá en Europa. Digo, América en general, no nada más la Nueva España, pero bueno, ahorita estamos hablando de la Nueva España. Ahí están, ¿no? Muchos productos que llegaron de México o de América a Europa y que les resultan muy importantes. El maní, el cacao, el maíz, el plátano, ¿no? Que le llaman palta, pero no sé en qué región. ¿Ustedes, alguien sabe en qué región le llaman palta al plátano? Digo, ya ven que también todo América, todo Sudamérica, Centroamérica y México, le llamamos de distintas formas a los productos, ¿no? El A los aguacate, frijoles. ¿no? El aguacate, o sea, en este caso para nosotros, por supuesto, es aguacate. En Chile, mira, Thais me está diciendo que en Chile, en Perú, dice Carlos, también Fernando, ¿no? En Perú, dicen, yo desconocía, pero bueno, sí, 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 o sea, estamos hablando del aguacate para acá, para México, ¿no? Que es el mismo producto, es el mismito, simplemente con nombres distintos. Gracias, gracias Israel, también nos dice que en Sudamérica, ¿no? En algunas regiones de Sudamérica le llaman palta al aguacate. El chile, la vainilla, el tomate, el jitomate, por supuesto, ¿no? Que aquí también hacemos esa diferencia entre tomate rojo y tomate verde. Para nosotros es jitomate y tomate, ¿no? El verde es tomate y el jitomate es el rojo. La papa llevada de Perú, por supuesto, ¿no? Y traída a México desde el Perú, por supuesto. Girasol, la piña, el pavo, ¿no? El guajolote, que más bien para nosotros sería el guajolote, van llegando de México a Europa. Eso como productos que se están exportando. También vamos a hablar después de un comercio local, un comercio interno. Y luego, además, los productos que vienen de Europa para América y que América y particularmente la Nueva España son tierras nobles en donde se pueden producir todos estos productos. El plátano, la aceituna, aunque aquí vamos a ponerle un tache. ¿Por qué razón? Sí se trajo, sí se empezó a cultivar, pero hubo una prohibición por parte de Carlos V del cultivo del olivo. ¿Por qué? Pues porque era de los grandes cultivos de España y entonces si se produce en América que se da muy bien, pues ya no van a comprar el que venga de Europa, ¿verdad? Y entonces, pues es parte de lo importante. Incluso el vino, la vid, que aquí no creo que no aparece, pero el vino, también hay una prohibición por parte de Carlos V para que aquí se produzca para comercializar. Se puede producir en los conventos, ahora sí que literal, los padres, los frailes pueden producir su vino de consagrar, pero no pueden producir vino para comercializar porque ese se tiene que comprar del que venga de Europa, igual que la lana, ¿no? Eso es una cosa importante. La naranja, ¿se acuerdan que les dije que fue Bernal Díaz del Castillo el que planta los primeros arbolitos de naranja, ¿no? Que, bueno, o sea, de donde tenemos registro, ¿no? Él en su crónica de historia verdadera de la conquista de la Nueva España, dice que pasando por Veracruz dejó unas semillitas de naranja y que cuando regresa un año después, esas semillitas ya habían dado fruto. Entonces, pues es el registro de que fue el primero que la planta aquí en México, me refiero. El café, por supuesto, limón, trigo, lechuga, bueno, la abeja no, la abeja también ya había aquí, o sea, ya había una especie de abeja. Lo que traen es otro tipo de abejas, por supuesto. No sé si se acuerdan que hace unos años había este miedo de que estaba llegando mucho la abeja africana, ¿no? A América, a México particularmente, porque esa abeja africana pues ataca a estas abejas americanas y entonces pues había ese riesgo, pero bueno, creo que ya se controló, o no estoy seguro.
durazno, la gallina, el algodón, la oveja, la cabra, el caballo, la vaca, la caña de azúcar, todo eso. Las encomiendas fueron muy ricas en la producción de trigo, arroz, avena, de caña de azúcar, la producción de, bueno, por supuesto maíz, porque era un producto generalizado aquí dentro de la Nueva España, ¿sí? ¿Qué otro producto importante? Bueno, había encomiendas que no necesariamente se dedicaban al cultivo, sino más bien a la crianza de todos estos animales, reses, caballos, ovejas, cerdos, ¿no? Todo ese tipo de crianza y de cultivo fue muy importante aquí en la Nueva España. Después vamos a ver, después vamos a entender pues que la Nueva España, México particularmente, corrió con muchísima suerte y fue también muy importante en la parte comercial y de cultivo y de producción, ¿no? ¿Por qué? Digo, porque ahorita evidentemente les estoy hablando de la encomienda novohispana, pero hay que entender el comercio y los productos que llegaban de Oriente, de Filipinas, de Manila, que pues eran todo el conjunto de productos que ya se habían recopilado desde China, la India, Nepal, todo Indonesia, ¿no? O sea, se habían recopilado y partían hacia América. Especias, particularmente el mole, todos creemos que es un platillo mexicano. Y sí, a ver, tampoco les voy a quitar el gusto, ¿no? No nos voy a quitar el gusto. Claro que es mexicano, claro que aquí se hizo, porque además el tipo de chiles y el tipo de producto, pues son de aquí. Pero el tipo de pasta, o sea, la forma de preparar esa pasta es tradicional en la India y se exportó, o más bien se importó, ¿no? Aquí en México, agregándole otros tantos productos y creando la pasta del mole. Curiosidad, por cierto. Y todo esto después también lo veremos gracias a los conventos. En los conventos en donde les llegaban todos esos productos, todos los productos que venían de España y todos los que había aquí en México, la gastronomía mexicana por eso es vasta y por eso es enorme, ¿no? Cosa curiosa, pero digo, lamentablemente, aunque en Sudamérica también hay mucho producto, pues no fue tan intenso porque no tenían este comercio directo con Manila, sino a partir de la Nueva España se les llevaba algunos productos. Entonces por eso tardaban mucho en llegar hacia Sudamérica. Eso era lo que se producía en la encomienda. Resulta que la encomienda y el sistema de encomienda pues empieza a no verse muy bien entre los españoles, porque por supuesto pues hay rivalidades, ¿no? Hernán Cortés les dije que les entrega grandes tierras a sus amigos, a sus soldados, a sus cercanos, y más bien les entrega tierras fértiles, ya ni siquiera en extensión, sino tierras fértiles. Y a Nuño de Guzmán, que era uno de sus rivales, por ejemplo, le entrega tierras hacia la región de Querétaro, frontera con Michoacán, que no es poco fértil, pero que hay que trabajarla mucho más. ¿Sí? Es una zona que hay que estar picándole. O sea, ustedes aquí en Xochimilco, bueno, no sé si ahorita, ¿verdad? Pero aquí en Xochimilco avientan una semillita y la dejan ahí y crece solita. O sea, crece porque es una tierra muy fértil. En Morelos eso ocurre, hacia Puebla, Tlaxcala, eso también ocurre, pero hacia el norte, hacia esa región del Bajío que es semiárida, si ustedes no la riegan, si no la protegen de las heladas, si no le dan todo este mantenimiento, no creo, o sea, a lo mejor empieza a crecer, pero se va de lado, ¿no? O sea, se quiebra. Entonces, eso es lo que le reclamaban muchos encomenderos a Cortés. Le decían, y no solo a Cortés, ya es directo con la corona, acusando a Cortés de que había tenido muchos, digamos, que había
tenido favoritismo, ¿no? Y que había hecho este compañerismo y entregar a sus amigos todo el detalle. Resulta que la corona, después de unos tantos años, y me estoy adelantando para que entiendan que el sistema de encomienda pues solamente funcionó durante unos 20 años aproximadamente, no, vamos a ponerle 30, 40 años, ¿no? Que es lo que funciona, pero en 1545 el rey Carlos V lanza las leyes nuevas. Ahorita les explico dos detalles del por qué las lanza, pero particularmente entiéndase que es por tantos ataques y tantas acusaciones que hay contra esos encomenderos, pues que sí hicieron una buena labor, pero que ahora están recibiendo demasiados beneficios. Y entonces dice Carlos V en esas leyes nuevas de Indias, así se llaman las leyes nuevas de Indias, dice, las encomiendas no pueden ser heredadas. Es decir, van a seguir funcionando con los conquistadores que llevaron a cabo una acción importante para la corona, pero sus hijos ya no van a recibir la encomienda. Y entonces aquí, que no se malentienda, la tierra es del conquistador y la hereda, la tierra, pero ya no el servicio de los indígenas para cultivar esas tierras. ¿Sí me explico? O sea, ya no van a heredar esa encomienda de indígenas. Entonces dicen los hijos de los conquistadores, pues ahora cómo vamos a cultivar, o sea, pues si me estás quitando la mano de obra, ¿cómo le vamos a hacer? De ahí provendrá, igual lo veremos en otras sesiones, los levantamientos de Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés, que intenta ahora sí que es el primer intento de independencia de la Nueva España de los territorios españoles. Porque dice, bueno, ¿y quién es el rey que no hizo nada si mi padre fue el que llevó a cabo todo esto? Y entonces, pues él, ¿por qué está decidiendo aquí como quiere? Pero bueno, es tema de otra clase. El asunto es que así queda. Y entonces, ahora sí que solamente es de primera generación. La encomienda solamente es de primera generación. Poco a poco, pues van muriendo todos estos encomenderos y técnicamente dan paso al sistema de haciendas, que es exactamente lo mismo. O sea, la economía no cambió en realidad. Lo que cambió fue el beneficio para los soldados y para los hijos de los soldados. Pero el sistema de hacienda es exactamente lo mismo, perdón, y volvamos al punto. Los indígenas dicen, bueno, pues sí, qué bueno que ya no tengo que dar el servicio, pero ahora ¿cómo sobrevivo? Porque al yo dar el servicio de trabajar la tierra, pues me daban alimento y me daban alimento para mi familia. Ahora yo cómo sobrevivo, ¿no? Porque pues no tengo ni tierras para cultivar y ahora en teoría pues ya no tengo trabajo, vamos a decirlo así. Y en efecto, el sistema de hacienda es, pues ahora les doy trabajo a esos indígenas, ¿no? Ahora los pongo a trabajar en mis tierras, pero ya les tengo que pagar, ya les tengo que dar un sueldo, un salario. Y ese es el sistema de hacienda que se va a ir arrastrando hasta el periodo de la Revolución Mexicana, en donde se suspenden todas las haciendas en México, ¿sí? O sea, todas las haciendas con ese sistema hacendario. Porque pues eran grandes abusos y todo. O sea, al final de cuentas solo cambia de nombre. En lugar de encomienda, se llama hacienda. Por supuesto, también aquí hay que entender que vamos a tener pues los que están a favor y los que están en contra de la encomienda. Particularmente todos los encomenderos pues están a favor de la encomienda, ¿no? O sea, y alegan digamos, esa buena forma de administración económica. Aquí estamos hablando de una administración económica territorial, no de gobierno, no, todavía no nos metemos en ese tema, ¿no? Pero sí es económica y de las tierras. Pero también algunos frailes van a justificar el sistema de encomienda. ¿Por qué? Pues porque van a entender que es la forma de mantener también a los indígenas tranquilos, de no hacer levantamientos. Curiosamente, uno de los que justifica la encomienda o el sistema de encomiendas va a ser Fray Toribio de Benavente Motolinia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Motolinia era uno de los que defendía muchísimo a los indígenas?
bueno, los defendía o tenía mucha, ¿cómo se dice? Mucho carisma y mucho contacto con ellos, y sin embargo defendió el sistema de encomiendas. ¿Por qué? Él en su libro, en su texto de los indios de la Nueva España, de los indios de Nueva España, ¿cómo se llama? Historia de los indios de la Nueva España, se llamaba el libro, que es este. Historia de los indios de la Nueva España, que igual les recomiendo siempre aquí las ediciones de Porrúa, sobre todo porque están comentadas pues, por historiadores mexicanos, ¿no? O sea, particularmente. Hay otras ediciones que son buenas, pero en este caso, pues estas están comentadas por gente de acá. En ese texto, él habla de 10 plagas. Él habla de 10 plagas que le caen a los indígenas. ¿Sí? Un poco, pues también asemejando esta idea de las plagas en la Biblia con las plagas en la Nueva España, en donde dice que, y así lo dice, hirió Dios y castigó estas tierras y a los que en ellas se hallaron, así naturales como extranjeros, con 10 plagas trabajosas. La primera fue de viruelas, y las trajo un africano herido de viruelas que comenzaron a pagar a los indios, ¿no? Y entonces habla de este personaje, Zacuán, que ya les había hecho un africano con larvas, ¿no? Y que por eso pues logran la conquista. La segunda plaga fue los muchos que murieron en la conquista, ¿sí? La tercera plaga fue una gran hambre debido a la guerra y a la falta del maíz. La cuarta plaga fue la de los calpichques o estancieros, cobradores de tributos de los conquistadores. O sea, el hecho de que el conquistador ahora le va a cobrar tributo a los pueblos indígenas, eso lo considera Toribio de Benavente como una plaga. La quinta plaga fue de los grandes tributos y servicios que los indios tenían que hacer. La sexta plaga fue la de las minas de oro, o sea, la explotación en las minas de oro. La séptima plaga fue la de la edificación de la gran ciudad de México. O sea, nos pusieron, por supuesto, esto ya lo habíamos hablado, ponen a los indígenas a construir, pues es que es una plaga, Dios así lo quiso. O sea, lo que estoy diciendo es que todo lo que está ocurriendo, Toribio de Benavente lo está justificando a partir de estas plagas insisto, de la Biblia, ¿no? La octava plaga fue la de los esclavos que hicieron para echar en las minas, la novena plaga fue la del servicio en las minas, y la décima plaga fue la división dos que hubo entre españoles en México, entre los españoles en México con sus ajusticiamientos. ¿De acuerdo? Entonces, el de las encomiendas entraría en la quinta plaga, que son los tributos y servicios que los indios hacían. Ahí entran las encomiendas. Evidentemente, pues claro, es que el texto está largo, yo no se lo leí completo, ¿no? Pero dice, por miedo les daban todo cuanto tenían, oro incluido y todos los templos, y acudían a las encomiendas a recibir servicio y a trabajar las tierras, y luego habla de los tratos como bestias que les daban los encomenderos a los indígenas, ¿no? Entonces, insisto, es justificable el sistema de encomiendas. ¿Por qué? Pues porque Dios así lo quería. Eso es de lo que está hablando Fray Toribio de Motolinia. Por supuesto, pues viene la respuesta. Perdón, y aquí aclaro, no es inmediata la justificación de Motolinia. Él llega en 1524 con los franciscanos, acuérdense, pero muere hasta 1570. O sea, prácticamente 50 años está trabajando aquí en la Nueva España, ¿sí? Entonces, él está escribiendo todo esto al final de su vida, prácticamente en los 60, 1550, 60, vamos a decir que empieza a escribir. Ya viene todo un proceso de encomiendas y ya lo está viendo a la distancia como algo que ya pasó, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso, pues, es importante. Y a la vez, por el otro lado, pues aparece este personaje que también muchos conocemos, ¿no? La defensa de los indios por parte de Bartolomé de las Casas, que dice, a ver, aquí nada de plagas y nada de justificación.
Él era hijo de un encomendero de ahí de Santo Domingo, acuérdense. Su padre vino con Cristóbal Colón y le otorgaron una encomienda y por eso él cruzó a América para hacerse cargo de esa encomienda y se da cuenta de todas las injusticias que le están haciendo a los indígenas, a los nativos, ¿no? Eso, pero en la historiografía, todos ellos, e incluso los historiadores, para los caribeños se refieren como aborígenes y a los, digamos, a los de acá del continente, o los ahora sí que de tierra firme, se refieren como indios o indígenas. No entiendo muchas veces por qué hacen esa diferencia. Si al final de cuentas, pues todos son naturales de las tierras, todos son indígenas o todos serían aborígenes, ¿no? Pero como que lo hacen para marcar una diferencia de dónde eran. Entonces, los aborígenes de las islas reciben un maltrato y Bartolomé de las Casas lo empieza a denunciar. Por eso él se convierte en fraile dominico y por eso insiste en esta denuncia y en este ataque. Gracias al ataque y a la denuncia de Bartolomé de las Casas es que se abolió la encomienda. Lo que les estoy diciendo de Carlos V. ¿Se acuerdan que les dije que lanzó las leyes nuevas y que dijo que solamente iba a durar por una generación? ¿Por qué? Bartolomé de las Casas escribe Historia o brevísima relación de la destrucción de las Indias occidentales. Y bueno, aquí lo tenemos en latín, ¿no? De Monseñor Reverendo Don Bartolomé de las Casas y ya no sé qué tanto dice ahí. Pero este es el texto original. Él lo escribe y lo manda a la corona y pide audiencia con el rey Carlos V exigiéndole que detenga toda esta masacre que están llevando acá en América. Carlos V, por supuesto que no le daba audiencia, ni a él ni a nadie, ¿no? O sea, en realidad, pues si quería, él hablaba vamos a decirlo, con la corte de Carlos V, y Carlos V ganaba sus pleitos allá en Europa contra Francisco de Francia y con el turco y con el Papa y con otras, o sea, con otras guerras, ¿no? Él no estaba preocupado por América. Pero resulta que ya hay alguien que está denunciando y que está publicando además estos maltratos y estas acusaciones contra los conquistadores. Dice Juan Carlos que parece italiano. Pues es que es latín, el latín, no sé. Yo digo que es latín esto. El latín es muy similar, ¿no? Yo, al italiano. Aunque bueno, igual puede ser italiano. Entonces, hay alguien que está denunciando esto y le está haciendo ver al Papa y a los otros reyes cristianos que los españoles, en lugar de venir de traer el cristianismo, están simplemente explotando estas tierras cuando su cometido y cuando la oportunidad de que solamente sean ellos los que lleguen a América es en función de que están prometiendo traer el cristianismo, y entonces un buen cristiano pues no explota a los indígenas ni los trata mal, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que los están acusando. Ok, dice Thais que parece una traducción. Ok, sí, sí. O sea, sí, en teoría, son textos, eh, son, ¿cómo se dice? Facsimilares, ¿no? De ediciones de esa época, esto que les estoy mostrando. Entonces, Carlos V le dice, bueno, si le da audiencia y le exige que saque de circulación ese texto, o sea, tampoco es que se hayan publicado 1000 libros, apenas unos cuantos, que lo quite de circulación, que no difunda eso y que a cambio le va a otorgar un obispado. Y es cuando le otorga el obispado en Chiapas para que haga su labor. Pero a cambio también sigue exigiendo Bartolomé de las Casas que suspenda ese sistema de encomiendas porque la cosa no va bien. O sea, no es porque él pueda hacer una buena labor, sino, o sea, o porque quiera conseguir un puesto, es porque no quiere que se siga explotando a los indígenas. Y entonces, por eso, Carlos V
a favor de Bartolomé, le dice, ok, tú te vas para allá y yo hago las leyes nuevas o las leyes de Indias, ¿no? Leyes y ordenanzas nuevas hechas por su majestad, ¿no? Justamente para abolir esto. Que sabemos que como en política, pues simplemente es, como dicen, es darle a tole, ¿cómo? A tole con el dedo. O sea, sí, ¿no? Voy a quitar el sistema de encomiendas, no importa, no cancelo el sistema de haciendas, que es lo mismo y que al final de cuentas simplemente económicamente para la corona le va a resultar exactamente en lo mismo. Circo. Exactamente. Oye, nada ¿Dudas? más avisando, sí, exacto, que ya son 8:30 y bueno, si nos quieren compartir sus comentarios, sus preguntas, eh, ¿alguien quiere preguntar algo, comentar? Yo me quedé un poquito, Daniel, ¿Dudas, preguntas, con lo que comentarios? decías de los taínos o de los aborígenes. No sé si Ajá, tenga que ver con que ellos cambiaron el modo de ver a los americanos, digamos, o a los indios, como ellos los veían, por el tema de la estructura social, ¿no? Porque decían que los aborígenes, pues, sí, no tenían gran estructura social y todo era, pues, muy comunitario y así. Y cuando llegan acá se encuentran con toda una, bueno, desde una ciudad ya hecha y derecha y con, ¿no? Con todo un sistema exacto. social, jerárquico, de gobierno y económico, ¿no? Sí, 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 pero seguramente tiene que ver con eso porque justo cuando Cortés y los conquistadores llegan a México, bueno, a Veracruz, a Yucatán, inmediatamente hacen referencia de eso, de esto no es como lo que había en las islas, o sea, aquí sí es una sociedad mucho mejor establecida, ¿no? Entonces sí, probablemente por ahí tiene que ver la división de la palabra misma. Sí, 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 tienes razón. Y por aquí alguien comentaba, no, era el comentario de Thais. ¿Alguien tiene alguna otra Sí, que no hay duda, duda. comentario que quiera hacer? Mm, Fíjate que no es duda, sino un comentario, porque recuerdo que en la clase anterior nos comentaste, Daniel, que habían como tres periodos, ¿no? O tres periodos, sí. Tres periodos en la historia, una que viene con la fundación de pueblos, ciudades, encomiendas y haciendas, que sería más o menos lo que discutimos Sí, hoy. Cuando se eliminan las encomiendas y comienza el sistema de haciendas, es que podríamos hablar de esa nueva economía local, de intercambio de productos y así. sí. Sí, 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 de hecho, porque justamente, digamos, todo este primer momento, todo este primer proceso de encomienda, pues justamente corresponde a traer lo que ya conozco, el sistema medieval, a la Nueva España. A la par, o sea, dentro de 8 días justamente vamos a ver esa parte que al momento, digamos, al finalizar este sistema de encomienda, ahora sí que se elimina, también porque se viene mostrando una nueva forma de administrar los recursos, de crear una sociedad, o sea, ya se está creando como tal la sociedad novohispana, ¿no? Ya se está creando la ciudad, ya hay instituciones, o sea, ya se está viendo la Nueva España no como una colonia, Ajá, en donde ajá. nada más sirve para explotar los recursos naturales, sino como un territorio de España que sí hay recursos naturales, pero que también hay que llevar instituciones, también hay que llevar la universidad, también hay que llevar la imprenta, o sea, todos los obispados que ya vimos, ¿no? Ese es el segundo periodo justamente, como bien mencionas. Y luego ya el tercer periodo sobre todo de los, de los Borbones, ¿no? Un sistema de intendencias y otro caso que también ya platicaremos en su momento. Bueno, aquí Rosita nos dice, interesantísimo, muy bien estructurada la clase, muchas gracias. Muchas gracias. Y Fernando dice, muchas gracias, tanto que ni idea. Pues sí, Muchas muchas cosas gracias. nuevas. Sí, sí, igual lo que les digo, bueno, que los demás ya lo saben. Si de pronto hay dudas intermedias, siempre pregúntenlas para que no se queden con ellas y ahora sí que orientemos también a resolverlas, esas dudas. Va, pues muchas gracias. Si nadie tiene más comentarios, preguntas.
Gracias, Daniel, gracias a todos Al contrario. por estar acá y pues nos vemos la próxima clase, el próximo lunes. Sí, Muchas gracias. bonita semana a todos. Igualmente, Que estén muy bien. gracias. Gracias, buenas noches.